¿Cómo no sé, pues? ¿Cómo lo que ya empecé a grabar? ¿Cuáles son las particular que me la vida? No te vas a hacer ahí sí sale, ahí. Y ya está. Ya, bueno. No te pones entrevistando a nadie. A ver. Muy buenos días, público presente. En el día de hoy estamos aquí en una entrevista al licenciado Mr. Daniel porque vamos a hablar sobre la actualidad de los jóvenes en base a las situaciones electorales. Antes de empezar con las preguntas como tal, nos gustaría que Mr. Daniel hablara un poco de él, de quién es y de por qué lo estamos entrevistando y así. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por la entrevista. Mi nombre es Daniel Zambrano. Yo soy docente de Historia y de Ciudadanía en mi bachillerato, como profesor universitario. Actualmente me encuentro haciendo mi doctorado en Historia por la Flaxo y bueno, encantado de responder a la entrevista. Muy bien, empezaremos con la primera pregunta. Javier. Según usted, ¿qué aspecto del sistema electoral resulta más complicado de comprender para los adolescentes? Bueno, desde que el voto facultativo aquí en Ecuador se instala desde el 2008, quizás el factor de la representatividad, es decir, las asambleas. Se tiene la idea de que en la asamblea va, digamos, personas que no organizan las leyes, sino para pasar el tiempo, ¿no? Creo que un elemento muy sustancial en las democracias liberales tiene que ver con el poder legislativo, es decir, el primer poder del Estado quien hace leyes. Entonces la asamblea no es algo muy claro dentro del sistema, no solo para los adolescentes, sino para el público general. No hay una concepción de cómo debe ver el poder que tiene la asamblea. Siempre se da al presidente, a la parte judicial, pero siempre se da de lado a la asamblea. Entonces, creo yo que ese es un elemento que aún nos falta como sociedad, especialmente los jóvenes, en entender el poder de la asamblea. Claro, sobre todo como votar así por la asamblea, una asamblea que no sea tan... Por ejemplo, la política ahorita que hay jóvenes, o sea, hay chicos que están muy jóvenes en la asamblea de 20 y pico años, ¿no? Claro, ese es uno de los temas que se deben debatir, ¿no? Desde mi concepto, quien debe llegar a la asamblea debe tener una profesión, debe tener por lo menos un doctorado. Claro, la Constitución del 2008 permitió una amplitud y creo que es buena, pero hay que también ser críticos a esa amplitud y es importante que las exigencias de quien debe ser asambleísta debe tener como unos mínimos para hacerlo. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué papel juegan las redes sociales en la formación de la opinión política de los estudiantes? Bueno, estaba revisando un artículo que analiza las redes sociales en México, España y Argentina frente a las opciones políticas y entre esa muestra, no recuerdo cuánto, creo que era de España 1000 y pico, en Argentina 600 y en México también como 1500 jóvenes, decían que casi el 50% consume redes sociales, es decir, menos del 10% consumen medios tradicionales como la radio, la televisión, la prensa. Entonces, las redes sociales en la actualidad juegan un rol muy importante. El TikTok, el Instagram, el Facebook, y junto a ellas las fake news. Podemos ver que ahora las campañas políticas presidenciales, legislativas, siempre están buscando llegar a las nuevas generaciones desde las redes sociales. Podemos ver como el trabajo comunicacional de Trump en Estados Unidos, acá con Daniel Noboa, Milei en Argentina. Es decir, el que no entiende que las redes sociales ahora es la nueva plataforma de comunicación política, pues creo que se va a quedar obsoleto.
siguiente pregunta sería, según su consideración, ¿cree que va a mejorar o empeorar las cuestiones electorales con esta nueva generación? Bueno, es que eso viene con la anterior pregunta. ¿Qué consumimos en las redes sociales? Eso realmente tenemos muchos fake news. Y adicionalmente, como hablamos en la primera pregunta, no hay una conciencia política frente a la necesidad de cambiar el proceso. Ahora, si nosotros seguimos consumiendo en ese sentido basura en las redes sociales, este tema del TikToker, del influencer que minimiza la política, pues vamos nosotros a tener resultados de ese foco. Lo que se necesita es volver a la política, porque el proceso político, todos los derechos se han hecho desde la política. Y si perdemos la esperanza y seguimos consumiendo este tipo de situaciones, pues creo yo que vamos a empeorar con eso. Bueno, entonces mi siguiente pregunta es, ¿cómo fomenta usted la participación ciudadana de sus alumnos más allá de solo votar? Bueno, creo que la plataforma más significativa es el aula de clase. Hubo un filósofo italiano, Gramsci, que trabaja mucho el tema del debate y la lucha cultural. Y entre ellos necesitaban los intelectuales, y entre los intelectuales se encuentran los maestros. Creo que fomentar es el aula de clase, que llevarlos a los chicos a analizar más allá de aprenderse una fecha, más allá de aprenderse un nombre en la historia, es pensar cómo ese suceso también se puede aplicar o podemos tener ciertas relaciones con nuestro día a día, nuestro hoy. Entonces, mis trabajos siempre han sido como que, bueno, doy la clase, pero también cómo analizar mi proceso. Enseñarles no qué pensar, pero sí enseñarles a pensar en relación a la sociedad. Entonces lo que se refiere es que las clases no deberían ser solo para escuchar algo del pasado, sino relacionarlas a las cosas que estamos viviendo en nuestro presente y de acuerdo a eso tomar decisiones o compararlas con las cosas del pasado de historiadores. Necesariamente. Digamos, la lectura que se le da a la historia de los colegios es una historia muy positivista, es decir, de sucesos, de hechos, y que estuvo en el pasado ya. Y ese ha sido un problema en la educación no tan solo en Ecuador, sino en Latinoamérica, porque quienes trabajan la historia en los colegios no son propiamente historiadores. Entonces, al no ser propiamente historiadores, van a universidades que no son de historia, sino de pedagogía, y claro, hay una tendencia positivista a ello, es decir, relatar los grandes hechos. En ese sentido, es importante pensar un poco más allá de los grandes hechos y analizar la historia como diferentes causas. La historia no es un objeto acabado, sino un objeto que se está construyendo constantemente a partir de nuestras preguntas y a partir de las fuentes que vamos encontrando. Entonces sí es necesario conectar el pasado con el presente y el futuro. ¿La polarización política entre los jóvenes se intensificará o encontrará mejores formas de diálogo? Bueno, como vivimos en nuestro país, creo que estamos a eso, a lo primero, a intensificar, porque no creemos en la verdad, creemos en las opiniones, creemos en lo que yo pienso, pero no buscamos o no racionalizamos. ¿No? Entonces, tenemos gobernantes que lo que buscan es polarizar, principalmente quienes se encuentran en los espacios de poder, y eso es lo que está ganando. Y eso se recuerda mucho el tema de la Segunda Guerra Mundial. Hitler polarizó, no es que los judíos polarizaron, Hitler polarizó a los judíos. Y la gente comenzó a decir, o estoy con Hitler o estoy con los judíos. Entonces, y eso se debe porque la verdad o el deseo de la verdad no está, sino buscamos que nuestras opiniones a partir de la fuerza se impongan. Decía uno de los altos mandos de nazis, repite una mentira mil veces y se convertirá en una verdad social. Entonces, claro,
se polariza precisamente porque no hay un criterio formado. Quieren solo es imponer su opinión frente a lo que pasa en la realidad. Claro, o sea, por así decirlo, se apoya más a la persona más que, o al partido, por así decirlo, político, que a las ideas del propio. O sea, ¿cómo será eso? Más que se apoya en una visión de lo que sucede. Vemos el caso de Trump, por ejemplo. ¿Cuál es el problema para Trump? Son los migrantes, pero nadie se pregunta y pone a pelear migrantes y ciudadanos obreros. Pero nadie se pregunta cómo las grandes empresas transnacionales sacan dinero. Ahora en nuestro país se ponen a pelear entre públicos y privados, pero nadie se pregunta cómo las leyes hacen que los grandes evasores de impuestos sigan evadiendo impuestos o quienes tienen que pagar impuestos no los paguen porque existen leyes. Entonces, ahí hay un tema de que se quiere imponer a la fuerza un modelo, pero no desde una razón, desde un argumento, no desde una razón. La siguiente pregunta. ¿Esta generación logrará reformar el sistema electoral para hacerlo más incluyente y representativo? Tengo la esperanza que sí, por eso la educación. Pero no tan solo es suficiente la educación, necesitamos, si bien lo que serán intelectuales orgánicos, es decir, también influencers que manejen esta área. Yo no lo manejo, no tengo seguidores como tal, pero se necesitan personas que manejan todas estas áreas que piensen que lo político es necesario para eso. Entonces, tengo la esperanza que sí, a partir de la educación no es suficiente, necesitamos también otros elementos, pero sí creo que se puede. Entonces, sería instaurar desde los jóvenes en las redes sociales personas que tengan una buena relación con la política o que de verdad sepan qué es la política y no solo den opiniones cerradas o cualquier tipo de opinión solo por seguidores o por dinero. Exacto, más que lo primero lo segundo, que sepan la importancia de la política en la sociedad, porque la política en últimas no es mala. Existen malos políticos y otra cosa, a nosotros nos duele la cabeza en que nos la vamos a quitar, vamos a tener que tener una pastilla para eso. Entonces, la política en general es buena porque nos permite vivir en sociedad, son acuerdos que nos permiten vivir en sociedad. Claro, estas nuevas tendencias de derecha generan una demonización a la política, pero con la intención de que ellos mismos ganan el poder económico. Entonces, sí, se necesita de la educación, pero se necesita también de incentivos intelectuales y orgánicos. Actualmente podríamos decir influencers que apuesten por el desarrollo de la sociedad a partir de este elemento político. ¿Qué conceptos del sistema electoral considera que deberían explicarse con mayor claridad a los jóvenes? Lo que hablamos en la primera pregunta, el rol de la asamblea. Con eso la asamblea no se tiene claro cuál es su rol. A veces se piensa que es una manada de vagos. Y puede ser que en los últimos años en nuestro país lo haya sido, porque la asamblea no ha tenido una buena imagen. Pero sí es importante trabajar, aunque claro, nuestro sistema electoral, el sistema constitucional es hiperpresidencialista, es decir, el presidente es quien debe tomar las decisiones, pero la asamblea es la que debe fiscalizar. El tema, como tú decías en la pregunta anterior, muchas veces se compra conciencia a partir de dinero bajo la mesa. Entonces es importante concientizar el rol de la asamblea frente al poder. ¿Considera que la familia influye en la forma en que los adolescentes perciben el sistema electoral? Necesariamente. La familia, precisamente por ese contexto de falsas informaciones, y que quizás nuestra sociedad no ha tenido un capital cultural de la educación, del conocimiento. Para nuestras sociedades latinoamericanas, ecuatorianas, usted no necesita ser ingeniero para cortar plata. Entonces, como necesitamos solo cortar plata, no necesita estudiar, no hay una formación política
cultural. Entonces, al momento que los jóvenes se enfrentan con las familias, pues también las familias tienen ese mismo patrón. Entonces, van a influenciar. Ahora, también llega un momento que como jóvenes debemos tomar decisiones a partir de nuestras experiencias y a partir de lo que se ve. No podemos tapar el sol con un solo dedo. Pero principalmente sí hay una dirección, más no es lo determinante para la acción política. O sea, como personas que nacen con familiares que odian un partido político o tiran todas en su partido político, van a crecer con esa misma mentalidad y quizás no puedan salir de esa burbuja y van a pensar que ese partido político es malo si quieren escuchar la idea que proponen. Exacto, por eso hay una responsabilidad. O sea, sí influye, pero no es determinante. Porque en un momento como jóvenes debemos también tomar una decisión. Y la decisión es a partir de la educación, a partir del análisis, a partir de las estadísticas. No podemos tirar abajo todo proyecto sin ver las estadísticas, el análisis, el aporte frente a lo que se está viviendo. Si pudiera cambiar algo del proceso de enseñanza del sistema electoral para adolescentes, ¿qué modificaría y por qué? Bueno, yo estoy recién como conociendo un poco la parte de la educación escolar o colegio, perdón, de secundaria. Entonces, lo que sí podríamos hacer como una propuesta a priori es, primero, que se repiense un poco las destrezas. El Ministerio de Educación pone una sábana de destrezas para historia, para ciudadanía, pero coloca 2 horas a la semana, 1 hora a la semana. Es decir, es una sábana que deben ustedes meterle a los jóvenes, no hay un análisis crítico, pero no le dan un tiempo prudente. Se dan más horas para otras materias que no están mal, pero sí hay que como que hacer una reingeniería educativa frente a las destrezas y competencias. Lo otro que diría yo que sí es importante que en estas áreas, por lo menos de historia y ciudadanía, se piense contratar o se piense dialogar con academias de historia, no con licenciados en pedagogía, como de historia, sino academias de historia que generen una crítica frente a las destrezas, porque si no vamos a seguir repitiendo esa historia patria, esa historia universal, cuando la historia no se construye con discursos, sino con diferentes fuentes, diferentes factores. Entonces la ciudadanía debería ser como que más relevante en el colegio. Necesariamente, la ciudadanía es relevante, la educación es relevante, la educación es relevante. De hecho, que ustedes pongan una empresa y otra ya dan política. Lo que sí es importante es que dentro de ese componente sea un poco más de análisis crítico frente a las situaciones que se implementan. Entonces, la ciudadanía es necesaria y un punto crucial. Ustedes están sentados ahí porque son ciudadanos y alguien luchó para que ustedes sean ciudadanos. Bien, siguiendo con este tema de la enseñanza, la siguiente pregunta dice: ¿qué nuevas herramientas educativas pueden aumentar el interés de los jóvenes en el sistema electoral? Bueno, utilizar mucho estas herramientas quizás tecnológicas que le permitan conectar. Sé que la historia de por sí, las materias de las ciencias humanas usualmente son pesadas por los contenidos que se tienen, pero creo que un desafío para quienes hacemos historia desde la academia, pero también desde el colegio, es utilizar estas herramientas que permitan motivar. Y lo otro es generar problemáticas a partir del tema. La historia no es tan solo algo del pasado, sino que se conecta con el presente. Y las problemáticas las debemos generar desde el presente. Ya, como última pregunta por una cuestión de tiempo. ¿Hasta qué punto cree que los jóvenes, cree que influye el voto de los jóvenes realmente en las decisiones nacionales? Bueno, en los últimos años se ha influenciado muchísimo los jóvenes. Por ejemplo, electoralmente, la elección de la última presidencia de Trump fue influenciada por los jóvenes. El reciente asesinado Charles
Kier. Pues influenció mucho el voto electoral juvenil. En el caso de Ecuador lo mismo. El movimiento del cartón fue la novedad para todos. En el caso de Argentina lo mismo con la sierra. Entonces, algo que hay que rescatar y hay que darle crédito a estos procesos o estos partidos políticos y de derecha es que saben llegar a la gente. Algo que sí deben pensar en una revalorización a la izquierda es cómo llegar al lector. Pero por lo pronto, claro, la derecha minimiza el pacto político, pero influye mucho en el electorado, porque utiliza una red. No tan solo es el discurso, sino que el discurso está acompañado por grandes influencias. Entonces los jóvenes van a mirar. Y aparte de una estructura que podríamos decirle meta religiosa, también utiliza ese componente religioso. Hay un Dios, hay unos sacerdotes y hay unos milagros. Bueno, mister, muchas gracias por su tiempo. Espero que la persona que esté viendo la entrevista le haya gustado. Y pues, muchas gracias por respondernos las preguntas y regalarnos su tiempo. No, gracias a ustedes.